Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri, en este vídeo te traigo la guía completa de cómo conseguir el nuevo exótico fusil de fusión más Guja. Sí, y es la última misión exótica de Destiny 2. Y además está guapísima y es muy chula. En este vídeo, como siempre, traigo los trucos y consejos, técnicas Mutton Roy para hacerlo mucho más rápido, más sencillo. Y antes de empezar, déjame en los comentarios, quiero leerte, te voy a leer. ¿Cuál fue la primera guía que viste de mí? Porque esta es la última guía exótica que voy a subir porque ya no habrá más. Así que, ya que estamos, pues aprovecho a darte las gracias por tu atención durante todos estos años y por tu confianza. Muchas gracias de corazón. Prepárate para una de las mejores misiones exóticas de Destiny porque son 4 en una. Bien, vayamos al lío. Aquí te traigo técnicas Mutton Roy, la mejor guía que vas a ver sobre esta misión exótica. Sí, fíjate, vete a la luna y lanza el asalto normal de Bastión Escarlata. Está a la derecha, un asalto. Cuando llegues al final del asalto, cuando salga ahí nuestra querida Asladun, se abrirán las puertas y luego se cerrarán. No hace falta que corras porque tendrás como unos 200 segundos después de derrotarla sin problema. Pero en la puerta encontrarás runas de la colmena. 3 runas iguales. Son iguales, así que destruye 3 runas. Fíjate, donde disparo yo. Pum, 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 pum. Tienen que ser con armas del dolor. Espino, osteostriga, también el exótico de Crota. Armas del dolor. Lo puedes hacer tú o un compañero. Y se abrirán las puertas. Detrás de la puerta interactúa con el cristal, que está a la derecha tal como miras a la puerta. Después de esto, tendrás varias localizaciones en la luna, que son localizaciones de cristales ocultos. Antes de activar los cristales, vete a la luna, al lado de Eris, y pilla este estandarte. ¿Para qué? Para cargar munición y super y habilidades. Fíjate, abre el mapa y marca la zona donde quieras ir, y el juego te indicará hacia dónde debes ir con un rombito. Ya está. Antes de dejarte con las rutas, fíjate que a la derecha aparece una ecuencia de la red de fuego de alma. Eso indica cuánto cerca estás de el cabal andaluz. Entonces, cuanto más la barra esté llena, más cerquita. Igualmente te dejo aquí las zonas. Si hay alguna zona extra que no cubro en el vídeo porque a mí no me ha salido, pero a ti sí, porque puede ser random, pues revisa esa barrita de secuencia. Está. Así que hay que buscar unos cabal que están ahí echándose la siesta, porque son andaluces. Entonces, te voy a decir ahora mismo exactamente dónde están cada cabal y las rutas directas, sin pérdida, sin cortes, para que vayas. Perfecto.
Cuando llegues ahora a los cristales, sabrás que estás en el sitio indicado porque encontrarás ahí cabal. Destruyelos a todos. Sí, y sobre todo al psiónico. Y aparecerán runas al lado de la puerta. En la puerta tendrás una serie de runas. Tendrás que disparar en el orden de arriba a abajo según lo que te indique la puerta. Así que busca las runas de la puerta, de arriba a abajo, le disparas y ya está, en ese mismo orden, de arriba a abajo. Repítelo con todos los cristales, todas las zonas. ¿Estás cansado de perder el 1 versus 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate, código Daiki, 10% de descuento. Estamos que lo tiramos, aprovechalo. Vamos, vamos, vamos.
Una vez que has despertado los cabal de su siesta andaluza y has recogido los cristales, ahora vamos a activar la misión exótica debajo del puente que va hacia, pues, el Bastión Escarlata. No hay pérdida, sígueme, fíjate, e interactúa con la puerta. Prepárate para una de las mejores misiones exóticas de Destiny, porque son 4 en una. Habla con Aunor. Te va a dar una charla ahí que vas a decir, venga chica, es para hoy. Y luego, simplemente anda un par de pasitos, mira hacia abajo y encontrarás una sala con un mini jefe aquí, un sicario, derrótalo y podrás activar una palanquita. Encima y enfrente de la palanca tendrás ahí 3 fusibles, destruyelos. Y ahora ve hacia la zona donde está la nave cabal, a tu izquierda. No hay más, no hay pérdida. Ahí simplemente debes disparar a este generador y destruir ahí, pues, la refrigeración. Una vez hecho eso, usa el salto y te llevará a otra nave con otros 2 generadores. Pero primero, para destruir los últimos generadores, vuelve a destruir o derrotar a un sicario que te aparece ahí. Y debes volver a activar otra palanquita. Actívala y vuelve a destruir 3 fusibles. Uno en medio, uno a derecha y el otro en izquierda, un poquito escondidito. Igualmente te lo muestro, mira. Una vez destruidos los 3 fusibles, ahora sí puedes interactuar y destruir esos generadores. Tienes que destruir 2 aquí. Y fíjate, tal como miras al rayo ese láser, de ahí, cabal, pues giras hacia la izquierda y tienes una sala. Entra a la sala, derrota al psiónico, interactúa con la sala de mando para destruir ese láser. ¡Fium! Y ahora usa el lanzador. Una vez llegues abajo, tienes que ir arriba del todo. Sígueme. Arriba del todo. Ni abajo, ni izquierda, ni nada. Arriba del todo. Salta, salta, salta hasta arriba. Sigue todo recto. Sigue subiendo. Y cuando llegues a esta zona de aquí, abierta, el eje de fuego del alma, ve hacia la izquierda, salta a la izquierda. Sigue saltando. Sigue subiendo. Cuando llegues a esta zona, enfrente tendrás una sombra de Veil. Pues tal como ves, esa sombra gira a la derecha y sigue subiendo. Sube, sube, sube. Enfrente encontrarás colmena muy pesada. Tienes que seguir subiendo hacia arriba. Así que salta ahí en el farolillo y detrás. Sigue subiendo hasta arriba del todo. Y cuando llegues aquí, pues a un puente, que hay luz iluminada atrás, salta sobre el puente y te colocas ahí, o te cuelas, mejor dicho, por el puente. Ahora verás otra vez a Bael, muy pesado. Pues gírate y debajo de la escalera tendrás un boquete. Cuélate por ahí y déjate caer hasta abajo del todo. Tranquilo, no te vas a partir las piernas.
Y ahora vuelve a subir. Subimos, subimos, subimos y bajamos, bajamos y subimos. Y ahora simplemente sigue mis pasos hasta llegar aquí a esta puerta grande con 3 calderos. Bien, tenemos que iluminar 3 calderos para llegar a un jefe. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Destruimos ahí a las magas y saldrá un acólito que se llama receptáculo de fuego de alma. Al destruirlo cuerpo a cuerpo o derrotarlo cuerpo a cuerpo, te dará ese fuego de alma. Con ese fuego de alma te acercas a un caldero y se enciende automático. Ya tienes uno encendido. Ahora vete hacia la sala de la izquierda donde salen enemigos. Mira el radar, donde ahí, pues en el radar salen puntos rojos. Ahí debes ir. Fácil y sencillo. Técnica Mutenroy. Estar atento siempre al radar en Destiny. Destruye a las magas de vuelta. Destruye a ese acólito. Bebe almas de fuego. Y vuelve y enciende otro caldero. Y ahora hay que subir para encontrar al último acólito. Destruye a las magas. Destruye al acólito. Baja y enciende el caldero. Y ahora nos enfrentamos al jefazo primero de unos 20. Este primer jefe de unos 20 que te vas a encontrar por aquí es sencillo. Cuando se le encienda la barra de vida, pues le haces daño. No hay más. Lo derrotarás. Y las magas lo revivirán. Sí. Y ahora, para hacerle daño y quitarle el sobreescudo, solamente debes seguir hacia donde van las magas. Ya está. ¿Vale? Tendrás varias habitaciones. Sigue a las magas. Donde vayan las magas, después de revivir al corrupto paleto este, pues destruye las magas, destruye al acólito y enciende el caldero donde está el paleto este, cabal, pues chupando del caldero que está sin nada, ¿sabes? Sin caldo. Le quitas la barra de vida y vuelve a seguir a las magas. Destruye ahí al acólito, enciende el caldero y destruye al cachomanco este. Una vez hecho eso, ¡shh! Quieto parado. Recoge tu exótico, sí. Pero quieto parado. No te vayas a ningún lado, no salgas de la misión porque todavía tienes 3 misiones exóticas más dentro de esta misión. Sí. Lo que te he dicho al principio. Relax. Entonces. Shh, quédate quieto. Quédate. Mira hacia la puerta y date media vuelta. Pero ni se te ocurra interactuar con el boquete del medio. No. Simplemente debes ir hacia la derecha y subir. Cuando subas, sigue y cruza el puente y tendrás que interactuar con un librito. Así que, hazlo. Y ahora vuelve sobre tus pasos. Vuelve hacia donde estaba el jefe. Ni se te ocurra interactuar con el círculo del medio. Simplemente vete a la puerta. En la puerta tendrás runas. Y en la sala, otras runas. Simplemente dispara y destruye las runas de arriba a abajo. Encuentra las runas en las paredes y destrúyelas en el orden que te dice la puerta. Y ahora
interactúa con la puerta. Tienes el primer catalizador. Vamos por los otros 3. Una vez se abra la puerta, entra en la sala y cuélate por el agujerito. Déjate caer. Con cuidado, no te hagas un pinchito. Ahora, tal como ves, esa puerta llena ahí de barandillas, a la izquierda tienes un boquetillo. Agáchate y cuélate. Y sigue recto. Aquí sí que no hay pérdida. Llegarás a esta sala. En esta sala, ahora destruye al caballero. En vez de acólitos, caballeros. Que nos darán también ese fuego de alma. En regalo en los calderos. Ahora estos calderos dejarán caer gusanitos. Recoge los gusanitos y con estos gusanitos debes de activar cristales de la colmena. El primero enfrente, el segundo recoge un gusanito y por la izquierda se te abrirá una puerta. Baja y destruye el siguiente cristal. Bueno, enciéndelo. Y ahora déjate caer de nuevo por el agujerito. Así hasta abajo. Y hay que volver a repetir esto. Fíjate. Mira, 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 mira. Arriba izquierda te cuelas. Ojo. No la habías visto, ¿eh? Hay que volver a destruir un caballero en esta sala gigante. Y con ese caballero volver a recoger pues el alma, fuego de alma, y llevarlo al caldero. Está abajo. Lo llevas, lo enciendes y recoge los gusanitos. Recoge el gusanito y lánzalo a la izquierda, pero apúntale bien, no más. Claro, si te tiene que acercar, pues acércate y yo. Madre mía. Destruye el primer cristal, luego el siguiente lo tienes al lado de la rueda, o detrás de la rueda esta de abajo. Y el último tienes que subir por las lamparillas estas raras de la colmena. Y a la derecha. ¡Ah! Ahí lo llevas. Cuélate por el agujero y déjate caer. Déjate caer de nuevo. Y otra vez a otra sala. Aquí sí que no hay pérdida, todo recto. Por la izquierda, destruye ahí a enemigos y vuelve a destruir, a derrotar a un caballero. Bebe alma. Recoge el bebe alma y el caldero que debes encender está justo detrás por donde has entrado, en la puerta pero arriba. Así que date media vuelta, salta, sube arriba y enciende el caldero. Corre que no te da tiempo. Ay, casi. Y ahora los gusanitos. Pues tienes un gusano abajo donde has destruido al caballero. Y otro enfrente de ese mismo cristal. Así que recoge otro gusanito y arriba tienes el cristal. Una vez has encendido el cristal, mira el cristal y a la izquierda tienes la puerta. Huélate por la puerta. Ahora fíjate, aquí viene algo súper importante. Aquí tienes un caldero con gusanos, pero no recojas el gusano todavía. Tienes que dejarte caer por la puerta y aquí abajo, detrás, esto de dejándote caer, tienes un botón para activar. Actívalo, lo necesitarás más adelante. Ahora sube por donde te has dejado caer y ve hacia el caldero y recoge el gusano y arriba en la puerta, ¡ja!, activas el cristal. Recoge otra vez el gusano y ahora tienes que hacer aquí Indiana Jones por los fuegos. Guapo. Pues salta, salta, salta y hasta el fondo tienes un cristal. Lánzale el gusanito, lo enciendes y ahora puedes destruir aquí enemigos si quieres, o si no, te vas por la escalera y te dejas caer. Pero antes de dejarte caer abajo del todo, donde está ya el boquete ahí, pues no pasa nada si llegas al suelo. Tienes que activar otro librito. Actívalo. Fium. La estaría. Ahí está. No pasa absolutamente nada. Puedes subir y escalar hacia el librito. Pero el librito lo tienes que activar. Hazme caso. Pasa la rueda esta de Sonic. Y ahora hay que ir hacia el fondo de la sala. Puedes ir hacia la izquierda mejor, no por la derecha como yo. Izquierda, vas saltando, saltando por arriba, por abajo, por arriba mejor. Y llegas hasta el fondo de la sala y tienes 3 jefazos. Bien, llegas a esta plataforma con 3 jefazos, 3 cristales y 3 acólitos bebealmas que debes conseguir. Así que
Primero, llega a la sala, derrota a un bebé alma lacayo y así recoge tu bebé alma y lo entregas abajo, al caldero debajo de los jefes. ¡Pumba! Ahí conseguirás ahora gusanitos nuevos. Recoge un gusano y lánzalo al cristal del medio, arriba, donde están los jefes. Así le quitarás el sobreescudo al ogro pesado. Destrúyelo. Ya está. Repítelo cuantas veces necesites para destruir al ogro. Una vez hecho eso, el caballero y la maga se enfadarán porque has dicho, ¿y yo? ¿Este quién es que está aquí y ha derrotado a mi hijo? Pues ahora toca derrotar al padre y a la madre. Entonces vuelve a derrotar a un lacayo, enciende de nuevo el caldero, recoge de nuevo un gusanito y activa 1 o 2 cristales. Si estás en solitario, activa solo el cristal del jefe que quieras derrotar primero. Caballero derecha, maga izquierda. El caballero es más fácil de primeras. La maga es que se tira peos, ¿sabes? Porque ha comido lentejas y habichuelas y no vea. Entonces destruye al lacayo, activa el caldero, recoge un gusanito y lánzalo a un cristal del jefe y destruye al jefe. Destruye al caballero, destruye a la maga, interactúa con el librito, recoge el cofre y espérate. ¡Shh! Quédate quieto, no hagas absolutamente nada. Fíjate muy bien. En el arma ahora tienes runas de la colmena. Pues tienes que destruir runas de la colmena en el sentido que tú tengas en el arma. De arriba hacia abajo. La primera runa es la de arriba, derecha. ¿Vale? De arriba hacia abajo. ¿Dónde están las runas? En la sala donde estaban los jefes. Te sales al fondo y encontrarás ahí, pues, plataformas con 3 estatuas y 3 runas. Así que son 6 en total. Busca las runas que debes disparar en orden. De arriba a abajo según el arma. Ya está, no necesitas más. Si cambias de arma no pasa absolutamente nada, ¿vale? Las runas no cambian de lugar, solo desaparecen y aparecen cuando tienes el arma, ya está. Así que sin problema, puedes cambiarte de arma. Entonces destruye las runas con el arma, en el orden que te da el arma. Y ahora vamos a por la última misión exótica. Último jefazo. Está todo guapo, la verdad. Interactúa ahí con el botoncito de la mano. Y llegamos a la última misión exótica dentro de otra misión exótica y dentro de otra misión exótica y dentro de otra misión exótica. Sí, fíjate, te voy a ahorrar mucho tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fíjate. Mira, de frente tenemos que cursar todo esto. ¿Y dónde vas? Pues salta a la izquierda y vuelve a saltar hacia la izquierda. Todo izquierda, sí, hazme caso. Aunque vayas hacia atrás con los totems o con los farolillos esos raros. Da igual, hacia la izquierda tienes que ir. Y sigue todo recto hacia la izquierda. Encontrarás aquí a 2 magas, destruye la primera, destruye la segunda y en el caldero este gigante hay una pared rota. Cuélate por la pared y ahora sigue recto y salta hacia arriba. Y luego te dejas caer. Y sigue recto y aquí... ¡Shh! Escúchame muy bien. Sigue mis pasos porque te puedes liar, es un laberinto. Solamente sigue mis pasos. No te voy a explicar nada. Llegamos a esta sala, destruimos a los caballeros, a los ogros, al ogro, solo hay uno, y damos media vuelta. Y cuando volvamos a encontrarnos con esta sala, encontrarás aquí a un acólito sniper, una sala naranja, salta a donde está él y salta y sube, ya está. Y ahora, este pasillo al fondo, tienes 2 huecos, izquierda y derecha. Sube a la derecha. Olvídate de la izquierda. Y ahora otra vez. Cuando llegues arriba, tienes otra vez derecha e izquierda. Y ahora, cuando llegues aquí arriba, ahora sí, a la izquierda. Ya está. Ten mucho cuidado, encontrarás fueguito, déjate caer. Y ahora tendrás que destruir colmena, un caballero y cargar placas de la colmena. Te saldrá un caballero. Un fogonero se llama. ¿Sí? Entonces, cuando le quites barra de vida y desaparezca, tendrás que activar placas de la colmena. Activas placa de la colmena, saldrá. Le quitarás vida, se irá. Activa de nuevo placa de la colmena. Aparecerá así hasta derrotarlo.
Técnica Mutenroy. Puedes activar las placas de la colmena incluso si hay fuego, ¿vale? Simplemente ponte ahí en un huequillo a la izquierda, derecha, en el filo. Destruye al jefe y tendrás que ir a activar una placa cerca de la salida. ¿Ves un bujero lleno de verde, cosa verde? Pues ahí tienes que ir y activar la placa. Y ahora sí que sí, sigue todo recto, porque ya vamos a ir hacia el jefazo final. Sígueme. Llegamos al jefazo y está guapísimo porque fíjate, ¿no te ha pasado eso o no has hecho eso de que a lo mejor te has caído por un barranco en Destiny o un compañero se ha caído o lo has empujado y lo revivías y se volvía a derrotar y tenías que revivirlo infinitamente? Pues esto está pasando aquí, mira. Se ha hecho canon. Nuestras bromitas a nuestros amigos. Ya no. Qué grande Destiny, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hay que ir hacia los calderos encendidos y apagarlos. ¿Cómo? Los apagamos destruyendo a las magas. Destruye 3 magas, le quitarás el sobreescudo. Hazle daño. Y ahora tendremos que volver hacia los calderos. Se encenderá un caldero. Y tendrás que ir a ese caldero y recoger gusanitos. Con esos gusanos enciende 2 cristales que tienes en la zona, para así quitarle el sobreescudo. Y ya está, no hace falta más explicar. Recoge un gusano, activa un cristal, recoge otro gusano en otro caldero diferente, con el mismo, y activa el cristal. Le quita el sobreescudo, le haces daño. Repítelo hasta derrotarlo. Y ya estaría. Ahora sí que sí, hasta aquí la última misión exótica de Destiny 2. Quiero leerte cuál fue la primera guía que viste de mí, el primer vídeo. Te voy a leer y de momento tienes ahí un enlace en la descripción, mi newsletter, donde pues vas a ver mis próximos proyectos. De primera, pues en unas horas vais a recibir mi historia en Destiny y el vídeo oculto con mi cara de hace unos 10 años más o menos. Así que otro martes veréis a mí, a mi cara real, a Daikiri, al Rafa. Ahí está. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por todos estos años. Muchísimas gracias por confiar en mí para una guía, para ayudarte, para acompañarte en conseguir tus exóticos, tus incursiones.
No es la última guía, porque todavía te tengo que subir varias guías sobre esta última actualización. Hay mucho que subir, pero sí es última guía de misión exótica, de arma exótica. Así que te agradezco de corazón que me hayas elegido durante tantos años mis guías, mi personalidad, mi forma de hacer las guías, de contarlas, de editarlas, de enseñarte, porque es como que te cojo de la mano y te digo, no te preocupes, no tengas miedo, confía en mí. Y eso sería el resumen de mis guías. Dame la mano y confía en mí. Así que te doy las gracias de corazón. Muchas gracias por todos estos años.